Clásicos de espiritualidad. El combate espiritual. Con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre la Virgen María y a ella nos encomendamos que nos ponga bajo su manto protector y que todo lo que hagamos sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. Estimados oyentes, estamos escuchando en este programa Clásicos de Espiritualidad la lectura de El combate espiritual de Lorenzo Scupoli, libro muy apreciado y recomendado por San Francisco de Sales. En el programa de hoy escucharemos los capítulos 41, 42 y 43. Scupoli sigue aconsejándonos la prudencia y no dejarnos llevar por los ímpetus de los fervores, pues podrían dañarnos tanto física como espiritualmente. A veces el demonio está detrás de estos deseos, pudiendo llevarnos a la soberbia espiritual o al desgaste físico que nos imposibilitaría para otras obras buenas. Lo mejor que se puede hacer es querer hacer solo la voluntad de Dios, y a este fin hay que encaminar nuestros deseos. En el capítulo 43 nos habla de los juicios que nos formamos del prójimo, que son frutos de la soberbia y de la vanidad, que hacen que nos consideremos superiores y mejores que los demás. Para afrontar estos pensamientos e inclinaciones de buscar imperfecciones en los demás, primeramente se trataría de renunciar a este pensamiento nada más que aparezca. En segundo lugar, considerar que no tenemos la autoridad suficiente para juzgar y hasta en el caso de tenerla no somos capaces de formar juicios rectos. Y por último, que estos juicios desaparecerían si estuviéramos centrados en nuestras propias miserias y en corregir nuestros propios defectos, y al mismo tiempo esto iría curando la malignidad de nuestros ojos interiores. Comenzamos la lectura. El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Capítulo 41. Que no debemos desear con ardor librarnos de los trabajos que sufrimos con paciencia, y de qué modo debemos reglar nuestros deseos. Si te hallares en alguna aflicción o trabajo y lo sufres con paciencia, guárdate de escuchar las exhortaciones del demonio o de tu amor propio, que procuran excitar en tu corazón deseos de librarte de esa pena, porque tu impaciencia te causará dos grandes daños. El primero, que aunque entonces no pierdas enteramente la virtud de la paciencia, será no obstante una disposición para el vicio contrario. El segundo, que tu paciencia será imperfecta y defectuosa y no obtendrá de Dios el premio y la recompensa, sino solamente por el tiempo que la hubieses ejercitado, siendo cierto que si no hubieras deseado el alivio, antes bien te hubieras resignado en su divina voluntad
aunque tu pena no hubiese durado sino un cuarto de hora, el Señor la reconocería y recompensaría como servicio de mucho tiempo. Toma, pues, por regla general en todas las cosas, el no querer hacer sino solamente lo que Dios quiere, y dirigir a este fin todos tus deseos como al único blanco a que debes encaminarlos. Por este medio llegarán a ser justos y santos, y en cualquier accidente triste o alegre que te suceda, no solamente gozarás de una perfecta y verdadera paz, sino también de un perfecto y verdadero contento, porque como nada sucede en este mundo sino por orden y disposición de la divina providencia, si tú no quieres sino solo lo que quiere la divina providencia, vendrás siempre a tener lo que deseas, pues ninguna cosa sucederá sino según tu voluntad. Este documento, hija mía, no tiene lugar en los pecados propios o en los ajenos, los cuales siempre detesta y aborrece Dios, sino solamente en las aflicciones y penas de esta vida, por violentas y penetrantes que sean o procedan de tus pecados o de otro principio. Porque esta es la cruz con que Dios suele favorecer a sus más íntimos amigos. Esto mismo se debe entender respecto de aquella parte de pena y aflicción que en ti quedare y que es voluntad de Dios que padezcas después de haber buscado algún lenitivo a tu pena, y aplicado a este fin aquellos medios que de sí son lícitos y buenos, de que te puedes muy bien servir sin salir de la mano de Dios ni del orden que tiene puesto, como en el uso de estos medios te gobiernes por su divina voluntad, sirviéndote de ellos, no por liberarte de tu pena, sino porque Dios quiere que los usemos en nuestras necesidades y porque a este fin los ha ordenado su providencia. Capítulo 42. Del modo de defendernos de los artificios del demonio cuando procura engañarnos con devociones indiscretas. Cuando la serpiente antigua ve que caminamos derechamente a la perfección y con vivos y bien ordenados deseos, reconociendo que no puede atraernos así con engaños declarados, se transfigura en ángel de luz, y entonces, con pensamientos devotos, conceptos agradables, con sentencias y textos de la Sagrada Escritura y ejemplos de los mayores santos, nos solicita y persuade importunamente a que con fervor indiscreto procuremos remontarnos sobre la capacidad y medida de nuestro espíritu para precipitarnos después en un abismo de males. Por ejemplo, este astuto enemigo nos incita a que castiguemos ásperamente el cuerpo con disciplinas, abstinencias, cilicios y otras mortificaciones semejantes. Pero el fin que se propone es malicia, es o que persuadiéndonos a que hacemos cosas grandes, nos llenemos de vanagloria, lo cual sucede particularmente a las mujeres, o que, quebrantados con penitencias rigurosas y superiores a nuestras fuerzas, quedemos inhábiles para las buenas obras, o que no pudiendo sufrir los trabajos de una vida austera y penitente, cobremos hastío y aborrecimiento a los ejercicios espirituales, o finalmente, que, resfriándonos en la virtud, busquemos con mayor ardor y apetito que antes los placeres y vanos divertimentos del mundo. ¿Quién podrá contar el número sin número de los que, siguiendo con presunción de espíritu
el ímpetu de un fervor indiscreto y precipitado, y excediendo con los rigores exteriores la capacidad y medida de su propia virtud, cayeron infelizmente en el lazo que se habían tendido a sí mismos con sus propias manos, haciéndose risa y juguete de los demonios. Es constante, hija mía, que semejantes almas se hubieran preservado de un mal tan grave si hubiesen considerado que estos ejercicios de mortificación, si bien son útiles y provechosos a los que tienen fuerza y robustez de cuerpo y humildad de espíritu, requieren siempre temperamento conforme y proporcionado a la calidad y naturaleza de cada uno. No todos, hija mía, pueden practicar las mismas austeridades que han practicado algunos grandes santos, pero todos pueden imitar a los mayores santos en muchas cosas. Podemos formar en nuestro corazón deseos ardientes y eficaces de participar de las gloriosas coronas que obtienen los verdaderos soldados de Jesucristo en los combates espirituales. Podemos, a su imitación y ejemplo, menospreciar el mundo y menospreciarnos a nosotros mismos. Amar el retiro y el silencio, ser humildes y caritativos con todos, sufrir pacientemente las injurias, hacer bien a los que nos hacen mal, evitar los menores defectos, que son cosas de mucho mayor mérito a los ojos de Dios que todas las penitencias y maceraciones del cuerpo. También te advierto que en los principios siempre es mejor usar de moderación en las penitencias exteriores a fin de que puedas aumentarlas después si fuese necesario, que por querer obrar mucho ponerte en peligro de no poder después obrar nada. Este documento, hija mía, te doy en el presupuesto de que te hallas libre del engaño en que incurren algunos, que pasan en el mundo por espirituales y devotos, los cuales, seducidos de la naturaleza y del amor propio, cuidan con tan exacta y escrupulosa puntualidad de su salud del cuerpo que temen perderla por la más ligera mortificación exterior. No hay cosa en que tanto se ocupen ni de que hablen con tanta frecuencia como en el régimen de vida que deben guardar. Tienen en la elección de los manjares una suma delicadeza que no sirve sino de enflaquecerlos y debilitarlos. Prefieren ordinariamente los que lisonjean más el gusto y son más agradables al paladar, a los que son mejores y más provechosos para el estómago. Y con todo esto, si hubiésemos de creer lo que dicen, su fin no es otro que tener vigor y fuerza para servir mejor a Dios. Este es el pretexto con que disfrazan y cubren su sensualidad. Pero verdaderamente su intento no es otro que unir y concordar dos enemigos irreconciliables que son la carne y el espíritu, de lo cual resulta infaliblemente la ruina del uno y del otro, pues en un mismo tiempo el uno pierde la salud y el otro la devoción. Por esta causa, un modo de vida menos delicado, menos escrupuloso y menos inquieto es siempre el más fácil, el más útil y el más seguro, como sea regulado por las reglas de la prudencia que te tengo dadas, porque no siendo todas las complexiones igualmente vigorosas y fuertes, no son todas igualmente capaces de sufrir los mismos trabajos. Y añado que conviene usar de discreción y regla no solamente para moderar los ejercicios exteriores, sino también para adquirir las virtudes interiores, como ya lo mostré en otro capítulo, el capítulo 34, explicando el modo de adquirir
estas virtudes por grados. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuya es la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas mi Señor. Estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad la lectura de El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Seas mi Señor. Capítulo 43. Cuán poderosas sean en nosotros nuestra mala inclinación y la instigación del demonio para inducirnos a juzgar temerariamente del prójimo y del modo de hacerles resistencia. Que tu poder creó. La vanidad y la propia estimación producen en nosotros un desorden más perjudicial que el juicio temerario, el cual nos hace concebir y formar una baja idea del prójimo. Como este vicio nace de nuestra soberbia, se sustenta y fomenta también con nuestra soberbia. Y a medida que crece y se aumenta en nosotros, nos hacemos presuntuosos y vanos y susceptibles de las ilusiones y engaños del demonio, porque venimos a formar insensiblemente tanto más alta opinión de nosotros mismos, cuanto es más baja la que concebimos de los otros, persuadiéndonos a que nos hallamos libres de las imperfecciones que les atribuimos. Cuando el enemigo de nuestra salud reconoce en nosotros esta maligna disposición, usa de todos sus artificios para hacernos vigilantes y atentos en observar y examinar los defectos ajenos. No es creíble cuánto se esfuerza a ponernos y representarnos cada instante delante de los ojos algunas ligeras imperfecciones de nuestros hermanos, cuando no puede hacer que observemos defectos graves y considerables. Pero, pues es tan solícito de nuestra ruina este astuto enemigo y tan aplicado a nuestra perdición, no seamos nosotros menos vigilantes y atentos en descubrir y en evitar sus lazos. Apenas te representare algún vicio o defecto del prójimo, procura desechar este pensamiento. Y si continuare en persuadirte y solicitarte a formar algún juicio injurioso, guárdate de escuchar sus sugestiones malignas. Considera que tú no tienes la autoridad necesaria para juzgar y que aun cuando la tuvieses, tú no eres capaz de formar juicio recto, hallándote cercada de infinitas pasiones y muy inclinada a pensar mal de la vida y de las acciones de los otros sin justa causa. Para remediar eficazmente un mal tan peligroso, te advierto que tengas tu espíritu enteramente ocupado en tus propias miserias, porque hallarás tantas cosas que corregir y reformar dentro de ti misma que no tendrás tiempo ni gusto para pensar en las de tu prójimo, o no pensarás en ellas, sino en el orden de una santa y discreta caridad. Fuera de que si te ocupas en considerar tus propios defectos, curarás fácilmente los ojos interiores del alma de cierta especie de malignidad que es la fuente y origen de todos los juicios temerarios, porque quien juzga sin razón que su hermano está sujeto a algún vicio, puede pensar de sí mismo con fundamento que padece el mismo defecto, pues siempre juzga a un hombre vicioso que los demás son sus semejantes. Todas las veces, pues, que te sintieres pronta
y dispuesta a condenar ligeramente las acciones de alguna persona, te debes vituperar interiormente a ti misma y darte esta justa reprensión. Oh ciega y presuntuosa, ¿cómo eres tú tan temeraria que te atreves a censurar las acciones de tu prójimo cuando tienes los mismos y aún más graves defectos? Así, convirtiendo contra ti misma tus propias armas, en lugar de herir y ofender a tus hermanos, curarás tus propias llagas. Pero si la falta que condenamos es verdadera y pública, excusemos por caridad al que la ha cometido. Creamos que tiene algunas virtudes ocultas que por ventura no hubiera podido conservar si Dios no hubiese permitido en él esta caída. Creamos que un pequeño defecto que Dios le deje por algún tiempo acabará de destruir en él la estimación y buen concepto en que se tiene a sí mismo, que siendo menospreciado se hará más humilde y que por consiguiente su ganancia será mayor que su pérdida. Mas si el pecado es no solamente público, sino enorme, si el pecador es impenitente, endurecido y obstinado, levantemos nuestro espíritu al cielo. Entremos en los secretos juicios de Dios. Consideremos que muchos hombres, después de haber vivido largo tiempo en la iniquidad, han venido a ser grandes santos y que otros, al contrario, que habían llegado al grado más sublime de la perfección, han caído infelizmente en un abismo de desórdenes y de miserias. Con estas reflexiones comprenderás, hija mía, que no debes temerte menos a ti misma que a los demás, y que si sientes en ti inclinación y facilidad a juzgar favorablemente del prójimo, el Espíritu Santo es quien te da esta feliz inclinación, y que al contrario, cualquier desprecio, aversión o juicio temerario contra el prójimo nace únicamente de la propia malignidad y de la sugestión del demonio. Si alguna imperfección, pues, o defecto ajeno hubiere hecho en ti alguna impresión, no descanses ni sosiegues hasta tanto que la hayas desterrado enteramente de tu corazón. Ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo 44 de El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad@radiomaria.es. Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María Clásicos de Espiritualidad, el combate espiritual, con Maite Bernat.